Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro curso. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar relajados para que se nos baje la comidita. Como pueden ustedes ver, convergemos aquí contadores, abogados, financieros, mayormente por las áreas en las cuales estamos platicando. Esta segunda parte va a ser un poquito más jurídico. El comienzo, tenemos esta intervención de su servidor en materia de código fiscal, que evidentemente es mucho más interesante posiblemente para los abogados que para los contadores. Alguna que otra cuestioncita ahí muy interesante también, pero sobre todo los abogados somos los que disfrutamos más estos temas de código fiscal, y posteriormente viene mi compañero Jesús Anguiano con algunos temas de interpretación jurídica, Suprema Corte de Justicia, criterios, etcétera. Entonces esta primera parte de esta segunda parte es un tanto jurídica. Los contadores se pueden relajar un poquito, una siestecita, que se les baje a gusto la comida, para cuando llegue de nuevo los temas que a ustedes les interesan más, y los abogados pues vamos a servirnos, ¿no?, de estos temas. Código Fiscal de la Federación, perdón, déjame, así está publicado acá atrás. Es bien importante que el seguimiento que den de la ambientación que se hace de las filminas. El licenciado Reginaldo Esquer nos hace el favor de preparar el material para todos y es muy atinado. El fisco federal, pues como ustedes saben, pues es su tarea, es su trabajo fiscalizarnos, y pues ahí nos va siguiendo la huella. Aquí por eso aparece un cuate del SAT siguiéndonos la huella, poniendo atención cada vez más y más en los detalles para poder fiscalizarnos y allegarse de los recursos que necesita para ejercer sus funciones de derecho público. La exposición de motivos de esta reforma que vamos a platicar en este momento indica que la autoridad se ha dado cuenta de la utilidad que representa y el beneficio que ha representado para ella el poder contar con el buzón tributario y la firma electrónica avanzada. Entonces, se proporcionan nuevas reglas para efectos de tratar de impulsar a estos medios de comunicación entre la autoridad y el particular, para tratar de generalizarlos, para tratar de hacer del buzón tributario y de la firma electrónica avanzada los medios de comunicación por excelencia a futuro entre las autoridades. No solamente las autoridades encargadas de la tributación establecen estas normas, que se pretende inclusive que el buzón tributario pueda servir como medio de comunicación entre todas las autoridades de todos los niveles de gobierno con el particular, claro, siempre y cuando el particular lo acepte. Entonces, a quien le interese, pues este tema puede ser importante, algo así como lo que sucede ya en este momento. Gracias, Héctor, por venir. El licenciado, teníamos el pendiente, porque no estuvo en la lista por un error técnico de Reginaldo. Perdón. Dimelda. Puede ser muy interesante entonces esto para quien esté interesado, como sucede, por poner un ejemplo, pues el tema con los bancos que te dicen, ¿sabes qué? Ya no quieres recibir papeleo, notificaciones por tu buzón normal, podemos hacerte llegar toda tu información vía electrónica. Para quienes no tienen reticencia todavía a este tema de que todo sea electrónico, para las nuevas generaciones, para los millennials presentes, pues puede ser muy atractivo este tema de las notificaciones vía electrónica, porque pues ya es su estilo de vida, es su estilo natural de vida. Entonces, para todo contribuyente que desee, y no solo contribuyente, decía, para todo gobernado que desee recibir notificaciones oficiales por medio de su buzón tributario, cuando lo tenga, evidentemente, se están estableciendo las reglas para que esto suceda. Y lo mismo sucede en el tema de la firma electrónica. Contribuyentes gobernados que deseen utilizar la firma electrónica avanzada como
pues su medio de identificación oficial para la oficialización de toda su documentación electrónica, no solamente la contable. Ahí están los medios. Entonces, en esto consiste esta reforma y, como les comento, la exposición de motivos indica claramente que pues, ha tenido mucho éxito y pretenden seguir con este impulso de los temas electrónicos. Y más adelante lo vamos a ver en el tema muy importante también, y que creo que es lo más importante de la reforma al Código Fiscal, el tema de las revisiones electrónicas. Vamos a pasar ahora a un tema que ya existía en materia de obligaciones de inscripción al RFC, pero para los socios y accionistas de personas morales. Se adiciona el supuesto de que también los representantes legales de las sociedades mercantiles, de las personas morales, van a tener que registrarse ante el RFC, inscribirse. Este tema es importante porque desde la exposición de motivos se reconoce también que este tema tiene una intención recaudatoria. Saben ustedes que no todo representante legal, no todo apoderado por fuerza tiene que recibir un emolumento por parte de la sociedad a la cual representa. Aquí podemos haber representantes legales de empresas, apoderados para pleitos y cobranzas de empresas, simple y sencillamente, para fines que no tienen absolutamente nada que ver con lo fiscal. Sin embargo, evidentemente la autoridad se ha percatado de que pues le han jugado sucio y se utiliza la figura del representante legal no tan fiscalizado, con menos obligaciones que los socios y accionistas, y a través de ellos se utilizan esquemas de evasión. Entonces, directamente dice la reforma, dice la exposición de motivos, que esto es con el objeto de fiscalizar al representante legal. Se los digo esto de manera abierta porque creo que es momento de que todos nos pongamos a pensar muy seriamente si nos conviene ser representantes legales, que en ocasiones no tenemos nada que ver con la obtención del ingreso y el reparto de las ganancias, de los dividendos en las sociedades, y podemos estar teniendo ahí un foco rojo para nosotros, estando fiscalizados cuando no somos quienes percibimos el ingreso. Y esa es la buena noticia. El problema es los pecadillos que sabemos que puede haber por allí, con sociedades de papel donde el representante legal pues astutamente juega con temas fiscales. Para acabar pronto, ahora el representante legal tiene que registrarse, es una obligación y se va a fiscalizar. Y esto se traduce también en una obligación para los fedatarios públicos, iba a decir notarios, pero no solamente los notarios dan fe de actos públicos de sociedades mercantiles, también los corredores públicos. Bueno, que de hecho el corredor público es el funcionario por excelencia para el tema de sociedades mercantiles, aunque estemos más acostumbrados al tema del notario. El fedatario público entonces también está obligado a dar avisos de inscripción no dar aviso de inscripción, discúlpenme, está obligado el notario a verificar que el representante legal que está firmando alguna determinada acta o comparece a un determinado acto de una persona moral, está obligado el fedatario ahora también a solicitar el RFC, la inscripción, y plasmarlo en sus actas, algo que ya venía haciendo, pero en materia de socios y accionistas. En materia de declaración informativa de situación fiscal, esta declaración informativa a la cual solamente están obligados unos cuantos contribuyentes, de este catálogo de contribuyentes en ley que están obligados a presentar este tipo de declaración informativa, se hace la precisión de que
Quienes estén obligados a esta declaración y decidan, opten por dictaminar sus estados financieros, se entiende que automáticamente queda cumplida la obligación de presentar la declaración informativa de situación fiscal al presentar el dictamen de estados financieros, y pues aquí se indican las fechas máximas en las cuales se debe hacer como parte de la declaración anual, a más tardar el 30 de junio del 2017, y ya es aplicable al ejercicio fiscal pasado, al de 2016. Se incluye en el Código Fiscal de la Federación un nuevo supuesto de suspensión para efectos del cómputo de los plazos de las facultades de revisión fiscal. En el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación se contempla también un catálogo de supuestos bajo los cuales se puede suspender el plazo para el cómputo de la conclusión de una visita domiciliaria. Se adhiere un supuesto nuevo que ya estaba en otra legislación, y este supuesto es para prever que los actos de fiscalización, las facultades de fiscalización en los procedimientos de revisión en ejercicio de facultades de comprobación, se suspende cuando el contribuyente comparece a la PRODECON, a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, y solicita un acuerdo conclusivo. La ley especial de la PRODECON ya preveía este supuesto. Yo quiero imaginar, o me imagino, que esta reforma obedece a la necesidad de que sea en la propia ley encargada de definir cuáles son las facultades de la autoridad que esté el supuesto, para efectos de evitar que abogados podamos alegar en juicio que al no estar la disposición contemplada en el Código Fiscal de la Federación, constituye esto una violación a garantías. No sé si algún abogado presente le haya pegado ese agravio, yo la verdad es que no lo había visto, pero yo estimo que a eso obedece esta modificación, y bueno, se incluye entonces este nuevo supuesto dentro del Código Fiscal de la Federación en el artículo 46A. Ya se venía haciendo por parte de algunos gobiernos el tema de incluir el tema de la expedición de CFDI. Nada más que ahora se generaliza esto para todos los actos prácticamente que realice la administración pública. Al parecer, algunas dependencias de gobierno estaban aplicando un criterio un tanto subjetivo para esto, y algunas lo hacían de una manera, algunos lo hacían de otra, y ahora se establece que prácticamente para todo lo que tenga que ver con la percepción de ingresos por parte del Estado o la percepción de ingresos por parte del particular de parte del Estado, pues deben de mediar estos CFDI entre las partes. Fíjense qué tan fregados estamos, que lo que sigue es una de las buenas noticias. Se adiciona un párrafo en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que habrán de recordar ustedes que es el artículo que refiere a los requisitos que deben reunir los comprobantes fiscales, pues para establecer un derecho en favor de quien recibe el CFDI, para que éste no pueda ser cancelado por parte de la autoridad fiscal sin que esté de acuerdo el contribuyente que recibió el CFDI. Espero no le haya pasado a ninguno de ustedes, pero pues evidentemente era injusto que alguien que haciendo o efectuando una operación que estima es transparente reciba su CFDI, y que la persona que emitió el CFDI por algún motivo, gusten y manden ustedes saber cuál, incumple alguna obligación fiscal, la autoridad no lo encuentra o algún otro supuesto y dice, bueno, pues entonces el CFDI no es válido, y el cuate que tiene el CFDI de buena fe dice, pues ¿y yo qué pitos todo con esto? Esto evidentemente era materia de defensa legal, y
pues hasta donde yo recuerdo se podía obtener una resolución favorable, ¿verdad? Porque el contribuyente de buena fe no tiene ver en el entierro de los errores que pueda cometer quien expidió el CFDI. Bueno, para acabar pronto, ya está incluido este supuesto y esta es una buena noticia. Vamos a empezar con el tema de las revisiones electrónicas y creo yo que esto es de lo más interesante, o al menos es de lo más interesante para nosotros los abogados. Pero evidentemente los contadores también tienen que estar muy atentos de este tema. Creo que son más los contadores presentes que los abogados, entonces no me los quiero echar de enemigos, pero sí es bien importante que no nos patemos el pesebre. Cada vez se hace más difícil el tema de, vamos a quitar la palabra difícil, más complejo y técnico el tema de la defensa legal. Yo quiero pedir encarecidamente en nombre de todos los abogados del mundo que si contador vas a presentar o te vas a hacer cargo de la defensa legal de tu representado, que tienes todo el derecho, al menos rebotes más o menos el tema con el abogado que va a llevar el asunto en caso de que no ganes el proceso. Porque ya hay muchos candados o algunos candados, pero con esos que hay nos dan en la torre para si el contador o hasta el abogado que sea que haya promovido un medio de defensa en materia administrativa, un recurso que no sea el juicio de nulidad, y no ofreció algo o no dijo algo que tenía que haber dicho, ya no lo podemos hacer posteriormente en el proceso del juicio por cortesía de un criterio de nuestros tribunales federales, que no queremos pensar mal, pero están resolviendo muchas cosas en favor de la autoridad y no del contribuyente. Entonces, algo que era plenamente lógico antes para nosotros, que era el poder acudir a una instancia judicial y alegar todo lo que pudiéramos alegar, pues ahora no. Ya se limitó el principio de la litis abierta y ahora solamente podemos acudir a un tribunal federal para que se califique el acto tal y como fue calificado por la autoridad que lo emitió. Entonces esto nos complica un poquito el tema. Entonces, como ya veo miradas muy penetrantes y voy a cambiarla mejor. Vamos a entrar un poquito a explicar este tema de las revisiones electrónicas. Ya lo habían escuchado y fue sujeto este tema de controversia ante la Suprema Corte de Justicia, y cuando termine de exponer su servidor va a exponer el licenciado Anguiano un poquito de estos criterios. Evidentemente consideramos muy injustos algunos de los criterios en la forma en que se han emitido, y lo decimos no solamente de dientes para afuera o no solamente porque no nos convenga la forma en que se emitió. Cuando usted es contador, cuando usted es financiero, cuando usted es LAE, cuando usted es abogado y le ponen enfrente algo que tenga que ver con el tema de su profesión, pues medio le totacha lo que anda viendo y como que medio le entiende. Bueno, es el caso que yo leo en ocasiones resoluciones de nuestras autoridades judiciales y pues tengo que llegar a la conclusión de que pues no soy tan abogado como creo, porque no les entiendo. Y eso es muy frustrante. Y mejor ya dejo de alegar este tema y vamos a pasar. Tengo que desahogarme. La verdad es que sí es un poco, sí, que Jesús se encargue, que Él pase la gota gorda. La revisión electrónica entonces ya llegó para quedarse y va a ser un medio de presión tremendo por parte de la autoridad fiscal para fiscalizar al contribuyente cuando en estricto sentido jurídico, según la Suprema Corte, no te está fiscalizando. O sea, sí, pero no. Yo creo que la autoridad fiscal va a utilizar este medio de la revisión electrónica como su carta fuerte. Permítanme, por favor, entrar a la página del SAT. Y en la página del SAT, si ustedes
la página oficial del Servicio de Administración Tributaria, si entran ustedes a la página del SAT y entran al rubro de la revisión electrónica, empieza señalando: ahora las revisiones que realizamos para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales son de manera electrónica. No sé si se les barrió, pero pues si todas las demás. Tenemos un artículo 42 del Código Fiscal de la Federación que establece una serie de supuestos de modalidades de revisión, donde está la revisión de errores aritméticos, la revisión de gabinete, la visita domiciliaria directa, expedición de comprobantes fiscales, verificación de bla, 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 y un montón, ¿no? Y aquí ya lo presentan diciendo: ahora estas son las que vamos a realizar para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lo que me hace pensar a mí que este será el método por excelencia. ¿Y cómo no lo va a hacer si ya se lo validó la Suprema Corte de Justicia y les permite a ellos tener, no sé, una fiscalización eterna? Aquí está el concepto. Creo que no es necesario meternos mucho al tema del concepto. Básicamente pues es una nueva modalidad de revisión donde con lo que ya tiene la autoridad me va a fiscalizar y va a emitir una preliquidación y me da la oportunidad de yo contestar, y pues en su momento emitirá una resolución definitiva. Está el marco normativo y abajo se establece lo que estaba comentando de que ya está validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí van a poder ver un esquema de más o menos cómo corre este tema de las revisiones fiscales electrónicas, y van a poder ustedes ver que es muy parecido a lo que era una revisión de gabinete. No igual, pero muy parecido. Los dibujitos que aparecen arriba les pueden ayudar mucho a entender en la etapa en que nos encontramos del proceso. Ven ustedes que al principio está pues una libretita, que es la etapa donde la autoridad, durante todo el tiempo que le dé su gana, mientras no prescriban o caduquen sus facultades, caduquen en este caso, porque caducan las facultades de comprobación y prescriben los créditos fiscales. Entonces, mientras no caduquen las facultades de comprobación, pues la autoridad puede estar eternamente revisando con toda tranquilidad, con todos los plazos legales, con todos los plazos que ella, estirarlos todo lo que ella quiera, para notificarnos después de esta eterna fiscalización con la documentación que le hemos entregado a nosotros, que nosotros siempre es de lo que nos quejamos: oye, estoy sometido a una eterna fiscalización, pero pues como dice nuestra Suprema Corte que no, pues bueno, pues adelante. Y entonces ya nos están revisando ahí en esa etapa donde está la libretita, y el día que se le antoja a la autoridad, mientras no caduquen las facultades de comprobación, te aparece en tu buzón tributario un aviso. Tienes 3 días para leerlo. Si no lo lees, al cuarto día se entiende como legalmente notificado, y es entonces cuando se abre la oportunidad para que esta preliquidación, pues tú apenas puedas comparecer en un plazo de 15 días, cuando la autoridad tuvo, pues no sé, años para revisarte eso con todo detenimiento, y a ti te van a dar unos cuantos días para que comparezcas. Y cuando tú compareces y presentas tus aclaraciones para solventar lo que la autoridad te ha señalado en una preliquidación, se entiende hasta ese momento que inician las facultades de comprobación. Hágame usted el favor, indíqueme usted, si puede, un ejemplo en cualquier proceso legal donde a usted, después de juzgarlo y notificarle que debe, que le den la oportunidad de comparecer y alegar, y hasta ese momento inicie formalmente el proceso en su contra. Estimamos que es injusto, pero es lo que tenemos, y hasta este momento, hasta que usted comparezca y entregue la documentación y la información, es que se entiende
para efectos legales iniciado el plazo de duración de la visita. A los abogados, a los contadores tal vez no les interese tanto este tema, a los abogados nos interesa muchísimo porque son algunos de los datos que jugamos para efectos de nuestras defensas legales en materia de actos de molestia, ¿verdad? Por la duración, el acotamiento de la duración de los plazos de visita. ¿Qué pasa si no contestas? Porque yo les expliqué en este momento lo que va a suceder si contestas. Si ofreces documentación para desacreditar lo que la autoridad te está notificando, preliquidando, si no contestas, automáticamente nos vamos a ir hasta la etapa de la emisión de la resolución. Pero si tú contestas, pues evidentemente entonces vas a poder entrar a un procedimiento de empate con la autoridad revisará tu información, te va a poder pedir otra vez más información, tú vas a poder contestar esa información y entonces como resultado de ello, pues ya te va a poder emitir una liquidación. Y si se fijan ustedes en la parte de abajo donde está lo rojito, se fijan que son pocos días, es decir, estamos en presencia de un procedimiento un tanto sumario. Esa es la tendencia actual. Los juicios sumarios, los procedimientos sumarios, todo sumario para que más rápido le caiga a la caja de la autoridad las contribuciones omitidas en su caso. En algunos breves casos nos beneficiará a los abogados para que nos paguen más rápido los honorarios, pero generalmente es en beneficio de la autoridad. Un tema a notar y que yo al menos no entiendo todavía es que en el concepto de la definición de esta modalidad de revisión se dice que es para la revisión de conceptos específicos. Yo entiendo como un concepto específico la revisión de un determinado supuesto nada más, es decir, la procedencia o no de determinado gasto, la legalidad o no de determinada factura o comprobante fiscal. Eso es para mí los supuestos específicos, pero creo que aunque así dice en la página del SAT, yo no he sido sujeto a una revisión electrónica, no sé si alguien ya me lo pudiera aclarar desde este momento, pero esto evitaría la posibilidad entonces de que la autoridad utilizara este procedimiento para una revisión a todos los supuestos de cumplimiento de un ejercicio fiscal completo, pero no es lo que dice la página de la autoridad. Entonces hay una cuestión todavía medio confusa, la cosa es que ya está ahí. Creo yo que va a ser el medio de excelencia para la autoridad para presionarnos y hay que tomarlo entonces en cuenta. Ya me sonó la campanita, vamos a apurarnos, ya falta muy poquito. Ok, bueno, esto es nada más un ajuste. Dentro de las facultades de comprobación que ya existían en el artículo 42 del Código Fiscal, donde está todo ese catálogo de formas con las cuales, modalidades bajo las cuales la autoridad nos puede revisar, donde está, pues ya dijimos, la revisión de gabinete, la directa, etcétera. También está una fracción que refiere al cumplimiento de obligaciones que no son de pago, que no son obligaciones de fondo. Esa es la revisión de cumplimiento de obligaciones formales, que lo que tengas ahí en existencia esté debidamente importado, que expidas comprobantes fiscales. Y se hace la acotación en cuanto a esta modalidad de revisión que también aplica para la materia aduanera. Ya se hacía, es algo que ya existía, sin embargo se hace la acotación, la aclaración de que también es en materia aduanera. Creo yo que también algunos abogados les deben de haber metido algunos goles a la autoridad aduanera en este tema, señalando que no había competencia para utilizar ese procedimiento en materia aduanera porque solamente estaba en la ley aduanera y no estaba en el Código Fiscal, que es el que regula todos los tributos y el procedimiento. Creo yo que esto es lo último, sí, este es lo último antes de pasar con mi compañero Jesús Anguiano. Ya saben ustedes, quienes vean este tema de las donatarias autorizadas, quienes tengan experiencia en este tema, que pues es un dolor de cabeza para la gente que trata desde constituir una hasta para manejarlas, porque tienen mucha reglamentación, pues se establecen nuevos supuestos de responsabilidad para ellas, básicamente para que tenga la
la donataria autorizada, esa que está autorizada para recibir donativos deducibles, básicamente para que sea más transparente. La autoridad quiere que todo lo que te pida de información respecto de tus autorizaciones, respecto de los destinos de los fondos que te llegan, y sobre todo para que a la hora de que esa sociedad se vaya a una liquidación, sea transparente en ese proceso y pase los bienes o los traspase también a entidades sin fines de lucro, para evitar temas de estrategias fiscales. Entonces, básicamente, de eso se trata esta modificación, un poquito más presión a las donatarias autorizadas para su transparencia. Muchas gracias por su atención y vamos a pasar con el licenciado Anguiano.